Sí, ese te lo tramito. Todas las semanas me llega así. Por ejemplo, ya me enviaron el de esta semana y me duraba hasta hoy día. Entonces ya mañana muestro el otro. ¿Es es físico o es como el de la comisaría virtual? Como el comisaría virtual y dice permiso colectivo se llama. ¿Y eso no lo han tramitado ustedes? Yo no he ido a la U en realidad porque no tengo ya. O sea, Claro, igual no, por el proyecto estaba yendo, pero ahora, claro, como estamos en cuarentena, ni me he acercado para allá. Claro, no, yo como voy a la U y en realidad el instituto todos los tenemos y sacamos todo al final. Oh, ya está transmitiendo por el Facebook. Ya. Y ahí se empieza a grabar automáticamente. Sí. No hay que pelar a nada. Igual faltan unos minutitos y digamos a partir de las 3:05, una cosa así, o las Sí, más o menos. 5:05, 5. Claro, esperamos siempre porque igual durante todo el rato se va incorporando personas. Ah, claro, ahí dice live. Ya llevamos 9 minutos. Por eso. Después hay que editarlo y cortar esa parte, se deja del principio. No, porque está en vivo y en directo. Tenemos que conversar de la contingencia mejor. Que todavía no pasa nada con el levantamiento de la cuarentena. Creo que en los ríos en La Unión se iba a levantar la cuarentena. Dentro de la región de los ríos. Para el eclipse, yo creo. Ah, ¿y cuándo es el eclipse? Yo ando súper perdido. ¿El 13, creo? ¿13, 14? Igual como pasó, a principio de año recuerdo mucho Cristian y otros colegas haciendo planes, yo lo voy a ir a ver acá, yo lo voy a ir a ver a este otro lado, y al final no se va a poder o muy poco van a poder ir a verlo. Claro, no, sí, es complicado, no se sabe. Y todo lo de turismo que se deja de ganar, no, imagínate. No es menor. Tengo en sala de espera, así que vamos a... Sí, empieza a aceptarnos para ir viendo a ver si conozco a alguien de los que se conecte. Sí, yo también lo puse en mis redes ahí. Hola, Paola. Hola, Paula. Ahora yo lo que no sé si se graba solo la pantalla o se graba también todas las caras de las personas que aparecen ahí. No, yo creo como si estoy grabando de mi... Me voy a colocar como... O sea, yo creo que tendrías que salir tú como oyente, ¿no? Ah, ya. O sea, como hablando. Está bien ocupada la Paola. Buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos minutitos antes de comenzar. Son las 5 en punto. Vamos a esperar que todavía se siguen uniendo participantes. Así que... Hola, buenas tardes. Hola, Paola. Hola, Paola. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, bien. Tratando de configurar esto para que no me vaya a tapar nada.
Bueno, tú me avisas, Beatriz, cuando comencemos. Sí, vamos a esperar porque son recién, yo al menos tengo las 5, un minuto. Vamos a esperar unos 2 minutitos más. Ya. Y por en honor al tiempo, igual también vamos. Ya se nos fue el año. Yes. Yo ya tengo adornos navideños ya. Sí, nosotros estábamos discutiendo ya de si cuándo se va a armar el arbolito de pavo. Si el primero o cuándo. Sí. Nosotros ya lo armamos. Ayer encendimos la primera velita de Adviento. Sí. Ah. Va a ser inusual este año. Bueno, pero ya por lo menos se ven en el horizonte las vacunas, ya se está empezando a hablar de las vacunas que van a empezar a llegar dentro del primer trimestre del próximo año. Se van sumando más a medida que vamos transmitiendo. Bueno, buenas tardes. Le damos a todos, primeramente, la cordial bienvenida a nombre de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias, de difusión de carrera y de vinculación con el medio de nuestra facultad. Queremos a esta charla mitos y verdades sobre la carne bovina, que va a dictar el doctor Rodrigo Arias, él es académico del Instituto de Producción Animal, ¿cierto?, de nuestra facultad. Así que, Rodrigo, no sé, la dinámica es si tú quieres que te vayan preguntando inmediatamente o también dejamos las preguntas para el final de la... Puede ser también, así que tú diriges la presentación. Ok, gracias Beatriz. Yo prefiero al final, así que pueden a lo mejor ir escribiéndolas en el chat o escribirlas y las vemos al final. ¿Ya? Bien, primero que todo, buenas tardes a todos los presentes. Agradezco el tiempo que dedican a escuchar esta presentación y quisiera comenzar, ¿no es cierto?, en primer lugar, presentando mis conflictos de interés, ¿no es cierto? En este caso, señalar que yo realizo investigación dentro de la universidad, en general con proyectos que son financiados con fondos gubernamentales, que no recibo ningún tipo de incentivo por parte de la industria, ni de la carne, ni de FEDECAN, ni ninguna institución, digamos, asociada a la producción de carnes, y que sí soy un consumidor de carne, ¿cierto? Tampoco soy de las dietas carnívoras, pero sí como carne. Y dejar muy en claro que no soy médico y que en esta presentación, ¿cierto?, no representa a ningún consejo médico para nadie en especial. Y lo otro que quisiera agregar, que esta no es una presentación que ataque a los movimientos veganos ni vegetarianos, sino que es más bien, ¿no es cierto?, una crítica a algunas inexactitudes que se hacen comúnmente, ¿no es cierto?, y falsedades asociadas a la producción de carne y al consumo de carne. Entonces hay un viejo dicho que dice, miente, miente, que algo queda, ¿no es cierto? Y la carne ha sido, la carne bovina en particular y la carne en general ha sido sujeto de estas materias. Hemos visto titulares como este, ¿no es cierto?, donde se asocia el consumo de carne con riesgo de cáncer. Más recientemente vamos a ver en la presentación también el tema de las enfermedades cardiovasculares. Pero esto, ¿no es cierto?, es frecuente encontrar estos titulares no solo en Chile, sino que estos son periódicos, ¿no es cierto?, o páginas de distintos medios, ¿no es cierto?, extranjeros e incluso de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, estamos siendo bombardeados muchas veces, ¿no es cierto?, con esta información de que la carne provoca cáncer, que la carne provoca esto, lo otro. Y también, ¿no es cierto?, se ha descubierto que la industria del azúcar, por ejemplo, ¿no es cierto?, hace 50 años ya, pagó a científicos de Harvard, ¿no es cierto?, de la Universidad de Harvard, para disculparse, ¿no es cierto?, o exculparse, mejor dicho, de la potencial asociación que había entre el consumo de azúcar y las enfermedades cardiovasculares.
tratando de profundizar, ¿no es cierto?, de responsabilizar las grasas en ese sentido. Y más recientemente también, ¿no es cierto?, estas son noticias ahí que tienen su respaldo, la industria de las bebidas azucaradas, ¿no es cierto?, también ha estado influenciando a ciertos científicos, ¿no es cierto?, más de 10 millones de libras en los últimos 5 años ha gastado Coca-Cola, para, ¿no es cierto?, exculpar a las bebidas azucaradas, ¿no es cierto?, y los problemas de obesidad. Entonces vemos que en general el área de la ciencia, ¿no es cierto?, no está exenta de sesgos, ¿no es cierto?, e incluso de algunos sobornos. Y tal vez lo más reciente fue este titular del año pasado, ¿no es cierto?, de agosto del año pasado, donde las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, en términos del problema del cambio climático, llamaba a reducir el consumo de carne, que también acá hay una tergiversación de muchos medios, ¿no es cierto?, que incluso llamaban a ser veganos, y en estricto rigor el informe de la ONU, ¿no es cierto?, no hablaba de hacerse veganos, hablaba de reducir el consumo de carne. Pero bueno, nosotros acá desde el instituto levantamos la voz, ¿no es cierto?, y salió en varios medios nacionales, como los que se muestran ahí, tratando, ¿no es cierto?, de desmitificar un poquito algunas de estas cosas. Entonces han pasado 50 años un poco desde que empezó esta demonización de las carnes, ¿no es cierto?, en general, y de los productos de origen animal, y se ha dado una trifecta, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, donde se conjuga, ¿no es cierto?, la nutrición, la sustentabilidad y la ética. Partió con la nutrición, con el tema, ¿no es cierto?, de los problemas cardiovasculares, después se ha ido moviendo hacia otros problemas de salud, como el cáncer, por ejemplo. Lo ético, ¿no es cierto?, tiene que ver con todo, más bien los movimientos proanimalistas y todo lo que tiene que ver con la industria, ¿no es cierto?, de la producción de alimentos de origen animal. Y lo tercero, y tal vez más reciente también, todo lo que tiene que ver con el impacto de la producción animal y los gases de efecto invernadero, que va a ser un capítulo que vamos a ver al final. Ahora, si se preguntan, bueno, ¿esto ha impactado o no ha impactado la producción de carne o la percepción, mejor dicho, de las personas al consumo de carne? Y en esta gráfica, ¿no es cierto?, que ustedes ven en pantalla, claramente se aprecia que la salud, ¿no es cierto?, es una de las mayores razones por qué los norteamericanos, en este caso, que es la fuente de información, han reducido el consumo de carnes en general, ¿no es cierto?, y obviamente de carnes rojas en particular. Después, en segundo lugar, vienen los temas ambientales, ¿no es cierto?, y la seguridad y el bienestar animal. Entonces, claramente, estas políticas han ejercido un rol, y vamos a ver más adelante también, que han ejercido un rol en los sistemas de producción. Entonces, no es gratis esto. Y como les comentaba, hemos visto, ¿no es cierto?, diversas asociaciones, ¿no es cierto?, como los cánceres, las enfermedades cardiovasculares, que tal vez son las más conocidas, la más reciente, la responsabilidad del cambio climático, e incluso, ¿no es cierto?, la impotencia. Algunos estudios han asociado el consumo de carne a la impotencia. Si esa fuera la realidad, ¿no es cierto?, nuestros hermanos argentinos y uruguayos, ¿no es cierto?, tendrían tasas negativas de natalidad porque son los que más consumen carne a nivel planetario, probablemente y especialmente de carne bovina. Entonces, dentro de este contexto un poco, lo que yo hoy día quiero abordar con ustedes es básicamente, ¿no es cierto?, los tópicos que son los aspectos evolutivos, ¿no es cierto?, de cuál es el rol de la carne en la evolución como especie humana, los términos de la salud y cómo estamos viviendo hoy día un cambio de paradigma en el rol de las carnes en general y de las grasas saturadas en particular en lo que es la salud de las personas, y finalmente terminar con los aspectos nutricionales y ambientales. Entonces, trato de abarcar un poquito todo, con un mayor énfasis probablemente en el tema número 2, que es el de la salud. Entonces, veamos algunos aspectos evolutivos, ¿no es cierto?, asociados a lo que es el consumo de carne. Hay muchas teorías al respecto, ¿no es cierto?, pero se habla que a partir de probablemente 2,5 millones de años atrás, las primeras especies de nuestros antepasados, ¿no es cierto?, del Homo habilis, habría comenzado a ingerir, ¿no es cierto?, productos cárnicos, y en general, ¿no es cierto?, evidencia más reciente habla de cerca de 3,4 millones de años. Es decir, cuando además el hombre, hay evidencia de que comenzó a hacer o a practicar el bipedalismo, es decir, moverse en dos pies, ¿no es cierto? Y también evidencia paleontológica y arqueológica, esto no tiene nada que ver con la agronomía, ¿no es cierto?, pero es la fuente de información que provee, que son los utensilios, ¿no es cierto?, las herramientas que usaban. Y junto con ello, en la gráfica a la derecha, se ve también en la línea del tiempo cómo
¿no es cierto?, ha sido el crecimiento del cráneo, ¿no es cierto?, y bueno, con el cráneo, ¿no es cierto?, el cerebro no se fosiliza, solamente tenemos fósiles de cráneo, pero obviamente el tamaño de la cavidad craneal nos da una idea entonces del tamaño del cerebro, y ustedes ven, ¿no es cierto?, está indicado con las flechas ahí, el periodo en que habría comenzado, se estima más o menos, consumo de carne, ¿no es cierto?, en nuestros antepasados. Y ustedes ven en el gráfico de la derecha cómo la pendiente de esa curva comienza a crecer rápidamente, es decir, el tamaño, ¿no es cierto?, del cerebro de la especie humana comienza a crecer de una manera importante. Y una de las primeras teorías que se hablaba, ¿no es cierto?, era que esto se explicaba fundamentalmente por la ingesta de productos de carne. Pero han habido algunas nuevas hipótesis al respecto. Cabe señalar que en la gente que se dedica a esto, ¿no es cierto?, antropólogos, paleontólogos, etcétera, no han encontrado ninguna cultura, ¿no es cierto?, de cazadores, recolectores que sea solamente vegetariana. Es decir, toda la evidencia hasta el día de hoy apunta a que el consumo de carnes, ¿no es cierto?, y no solo de carnes, sino que vamos a ver después también de médula, ¿no es cierto?, y la grasa en general, habría tenido un rol muy relevante en la especie como la conocemos hoy. Posteriormente esto comienza también a incrementarse cuando el hombre domina el fuego, ¿no es cierto?, y comienza a utilizar la cocción como una forma, ¿no es cierto?, de mejorar la dieta y obviamente de mejorar la disponibilidad de los nutrientes, ¿no es cierto?, y la absorción de los mismos. Y esto obviamente entonces ocurre justo en la curva, donde la curva, ¿no es cierto?, de la derecha es más cercana a 1, es decir, donde la tasa de crecimiento del volumen, ¿no es cierto?, del cerebro es mayor. Ahora, si ustedes se fijan, ya en la parte superior, esa curva entonces se estanca y después comienza a decaer. Y de 1500 centímetros cúbicos más o menos llegamos al hombre moderno, de que se estima alrededor de 1400, y hay una diferencia entre hombres y mujeres, digamos, ¿no es cierto?, de algunos centímetros cúbicos, pero hemos visto una caída. Y eso, en esta larga historia, ¿no es cierto?, corresponde básicamente al desarrollo de la agricultura. Entonces, evidentemente, como les decía, hay varias teorías, pero una de ellas es que la grasa animal constituye una importante fuente de nutrición humana, no solamente por el poder calorífico, ¿no es cierto?, la densidad energética que tiene, porque, como vamos a ver más adelante, también entrega otros nutrientes, como son vitaminas liposolubles, que quedan almacenadas en la grasa, ¿no es cierto?, del complejo K fundamentalmente, A también, ¿no es cierto?, todo lo que son los betacarotenos, los tocoferoles, y que son importantes, ¿no es cierto?, también para el desarrollo cognitivo, como vamos a ver. Entonces, no es solamente energía, sino que también una serie de otros nutrientes que están ahí. Y hace poco, digamos, estudios más recientes, hablemos del 2016 en adelante, ha empezado a dar mayor relevancia a la médula ósea, ¿no es cierto?, y a la grasa en todo este desarrollo cognitivo y en el desarrollo, en el fondo, de la masa cefálica. Y en el fondo lo que se plantea es que los huesos, ¿no es cierto?, tanto craneales como los fémur, etcétera, eran los refrigeradores de la antigüedad, porque diversos investigadores, como los que se señalan ahí, ¿no es cierto?, Blasco y otros, han evaluado hoy día, ¿no es cierto?, que esa grasa puede estar alrededor de 2 semanas sin mayores problemas de descomposición, y por lo tanto, ¿no es cierto?, esto te explica también por qué en las cavernas o en los lugares donde se han hecho estos descubrimientos se han encontrado también una gran cantidad de estos huesos, ¿no es cierto?, y con signos evidentes de herramientas para poder abrirlos, ¿no es cierto?, y acceder a la médula, ¿no es cierto? Ahora bien, también, ¿no es cierto?, la evidencia antropológica y paleontológica, ¿no es cierto?, nos indica que un cambio un poco en la anatomía, sobre todo en la fisiología digestiva, ¿no es cierto?, del Australopithecus, como se ve en la fotografía ahí, ¿no es cierto?, versus el Homo erectus, con cambios importantes en lo que es el tracto, ¿no es cierto?, gastrointestinal y en los tamaños de la mandíbula, ¿ya? En este caso hay una reducción, ¿no es cierto?, en el tamaño gastrointestinal, con una reducción del aparato digestivo, especializándose, ¿no es cierto?, en alimentos de una mayor densidad energética, y también con una reducción en el tamaño, ¿no es cierto?, de las mandíbulas, debido a que se requería menos masticación, ¿no es cierto?, y que eso hoy día lo podemos ver nosotros en lo que son los gorilas, por ejemplo. Ahora, lo interesante es que cuando uno, y creo que lo tengo aquí, sí, lo interesante es que cuando uno compara la dieta de gorilas y vacas, que en general sus dietas
son básicamente, ¿no es cierto?, plantas, en realidad la fuente de energía de estos animales ¿no es cierto?, son ácidos grasos volátiles, ¿ya? Es decir, estos animales consumen estos vegetales, ¿no es cierto?, que son fermentados por bacterias. En el caso de las vacas, ¿no es cierto?, esto ocurre en el retículo rumen, y en el caso de otras especies, ¿no es cierto?, en el ciego, y es ahí donde se generan estos ácidos grasos volátiles y que son las principales fuentes de energía que utilizan estos animales. ¿Ya? Entonces la pregunta es ¿por qué, qué pasó con nosotros? Digamos que nuestra principal fuente de energía no es la grasa, sino que es la glucosa. ¿Es tan así? Bueno, es lo que vamos a tratar de dilucidar hoy día. En el año 91, ¿cierto?, este investigador, Uli Gaches, mostró, digamos, cómo un poco fue la evolución. Ya estamos acá en un periodo de tiempo mucho más corto, de entre 14.500 y 7.500 años antes de la época presente, y vemos que dejamos de ser, ¿no es cierto?, cazadores y recolectores para cada vez, ¿no es cierto?, tener más importancia. Cada número representa ahí distintas locaciones, ¿no es cierto?, a nivel planetario, pero en general en todas va coincidiendo una mayor participación de lo que es la actividad agrícola, ¿no es cierto?, el farming, y todo lo que es el tema, ¿no es cierto?, de la producción animal o de los rebaños animales. Y también hay alguna evidencia, ¿no es cierto?, acá, a partir del mismo estudio, que señala que hay una reducción en el tamaño, ¿no es cierto?, y de las personas, desde la era preagrícola, ¿no es cierto?, a la era agrícola, con distintas, ¿no es cierto?, matices, y que en general, ¿no es cierto?, hasta fines del siglo XIX, la población de Estados Unidos, ¿no es cierto?, era la más alta a nivel mundial, pero, sin embargo, a partir del siglo XXI, como vemos en esta gráfica, los Estados Unidos se van quedando, ¿no es cierto?, como la población de mayor altura, siendo superada por los países más bien de Europa del norte, ¿no es cierto?, del noreste, donde está Holanda, ¿no es cierto?, Dinamarca, Alemania, ¿no es cierto?, Suiza, etc. Y coincidentemente, o curiosamente, justamente a fines del siglo XIX, ¿no es cierto?, y comienzo del siglo XX y XXI, la población de Estados Unidos empezó a disminuir el consumo, ¿no es cierto?, de productos de origen animal y carne fundamentalmente, ¿no es cierto?, y empezó a reemplazarlos con aceites vegetales, ácidos grasos de tipo trans, ¿no es cierto?, es decir, las famosas margarinas, y también con carbohidratos que hoy día son los que dominan, ¿no es cierto?, en general en la industria de la alimentación, los famosos carbohidratos refinados. Mientras tanto, en estos países que aumentaron en su tamaño, ¿no es cierto?, en su estatura, predominan, ¿no es cierto?, dietas más ricas en grasas en general, ¿ya? Y con mayor consumo, ¿no es cierto?, de pescado, fundamentalmente de omega 3. Ahora, en general, ¿no es cierto?, los datos de la estatura promedio, tanto de hombres negros y blancos en Estados Unidos, ¿no es cierto?, se ha mantenido básicamente igual desde 1935, como se ve, ¿no es cierto?, un poco en la gráfica, y finalmente hubo un pequeño repunte a partir de 1900. Ahora bien, hablábamos de la importancia del cerebro, ¿no es cierto? El cerebro humano, que es lo que de los órganos que nos hace ser distintos, como ustedes ven en esta gráfica, no solamente es importante en tamaño, ¿ya?, sino que también, fíjense ustedes, la cantidad de conexiones neuronales, o sea, 16,3 billones de neuronas, seguido por lo más cerca, ¿no es cierto?, por el gorila, ¿no es cierto?, con 9,1. Ahora, claramente, un mayor tamaño cerebral no necesariamente es signo de mayor inteligencia, pero curiosamente, ¿no es cierto?, el cerebro es 60% grasa, ¿ya? Es el órgano con mayor contenido de grasa, ¿no es cierto?, en el cuerpo, y vamos a ver que los productos de origen animal y la carne en particular juegan un rol bastante importante en este sentido. Cuando hablábamos del crecimiento, ¿no es cierto?, en la gráfica de la historia o en la evolutiva, el tamaño del cerebro, ¿no es cierto?, en comparación a sus orígenes, creció 300% en 6 millones de años aproximadamente, es lo que se estima. Y si bien pesa alrededor de un 2% más o menos del peso corporal, es uno de los que tiene, o es el que tiene la mayor demanda, ¿no es cierto?, de energía, prácticamente sobre un 20%, un 24% más o menos, seguido muy cerca del hígado, ¿no es cierto?, entre otros órganos que son los que demandan, y la masa el músculo esquelético, ¿no es cierto?, que son los que demandan todo ello más o menos lo mismo, cerca del 20-24% de la energía que consumimos.
Ahora bien, entonces dentro de lo que son los ácidos grasos, siempre se ha dicho que hay dos ácidos grasos esenciales, que son el linoleico, ¿no es cierto?, y el linolénico, o alfa-linolénico, que están presentes en plantas respectivamente, ¿no es cierto?, y animales. ¿Ya? El primero básicamente en todo lo que son los aceites, y el alfa-linolénico, ¿no es cierto?, fundamentalmente productos de origen animal. Y que son los famosos omega 3 y omega 6, ¿no es cierto?, o van a dar origen, son los precursores para los omega 3 y omega 6. Ahora, lo que realmente necesita el cuerpo humano, ¿no es cierto?, y en particular el cerebro, son básicamente estos famosos omega 3, ¿no es cierto?, el EPA, ahí en el nombre medio raro, ¿no es cierto?, ahí está, el eicosapentanoico, ¿no es cierto?, y el docosahexanoico, que son el EPA y el DHA, ¿ya? Y el araquidónico, ¿no es cierto?, que es el último, que son realmente lo que se requiere, ¿no es cierto?, en el organismo. ¿Ya? Entonces, algunos, de hecho, investigadores hablan que en realidad los esenciales deberían ser eso y no los otros, pero bueno, ese es tema de otra discusión. Y de estos, el DHA, ¿no es cierto?, es fundamental para la estructura y la salud, ¿no es cierto?, del cerebro, porque como vemos en esta gráfica, está involucrado, ¿no es cierto?, en una diversidad de funciones, ¿no es cierto?, cerebrales, como son la capacidad de pensamiento abstracto, ¿no es cierto?, la función cognitiva, el habla, la memoria, la demencia, etc. Es decir, es un ácido, ¿no es cierto?, graso muy relevante, y que en general, ¿no es cierto?, hay distintas discusiones al respecto, pero se habla que no más del 10%, o sea, el organismo humano puede, a partir, ¿no es cierto?, de alfa-linolénico, sintetizar estos dos productos, ¿no es cierto?, estos dos omega, pero en porciones muy bajas. Hay reportes que hablan que es 0%, y los que más hablan, ¿no es cierto?, es un poquito menos del 10%, es decir, cerca del 9% en la capacidad. Por lo cual, dada la muy baja capacidad de síntesis, sí o sí son necesarios consumirlos en la dieta. Y en efecto, algunos estudios plantean, ¿no es cierto?, que en las personas que optan por una dieta vegana o vegetariana, los niveles, ¿no es cierto?, están inferiores en cerca de un 31 y 59% cuando se compara con gente, ¿no es cierto?, que tiene una dieta omnívora. Entonces, lo que vemos es que en general, ¿no es cierto?, por más de 3 millones de años los animales han sido parte de la dieta del ser humano, y de repente, ¿no es cierto?, cuando uno ve la historia del tiempo, es como la última raya, ¿no es cierto?, del reloj, pasó la carne, ¿no es cierto?, a ser el enemigo, o ser, ¿no es cierto?, el, el elemento, ¿cierto?, que nos está destruyendo como especie y que está destruyendo el planeta. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Ya, bueno, un poquito aquí vamos a seguir con la historia. En 1940, más o menos, ¿no es cierto?, comienza a incrementarse de manera importante, ¿no es cierto?, las muertes por ataques al corazón en Estados Unidos fundamentalmente, bueno, en el resto del planeta también, pero fundamentalmente ahí. Y, eh, y esto cobra mayor relevancia cuando el presidente Eisenhower, ¿no es cierto?, le da un ataque al corazón, un infarto, y está, ¿no es cierto?, ausente varios días de la Casa Blanca, y empieza entonces a haber una necesidad de poder dar respuesta de, bueno, ¿qué es lo que está pasando, digamos? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que está causando estas enfermedades y ataques al corazón? En ese momento mucha información no había, pero entre todas las teorías posibles, ¿no es cierto?, surge una que es la hipótesis de los lípidos, que fue acuñada, ¿no es cierto?, fuertemente por Ansel Keys, que había hecho unos estudios previos, ¿no es cierto?, que relacionaban un poco el consumo de energía, ¿no es cierto?, a partir de las grasas con estas enfermedades, pero no es sino hasta el año 1958, más o menos, cuando libera su estudio de los 7 países, donde él establece que existe una correlación entre el colesterol total, ¿no es cierto?, en el plasma sanguíneo, y los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Entonces, esta es la punta, ¿no es cierto?, que empieza un poco a demonizar a las grasas. Y ya algunos años después, ¿no es cierto?, se crea lo que se conoce como las guías nutricionales para los norteamericanos, ¿no es cierto?, que en el año 77 aprueba, ¿no es cierto?, esto, pasaron unos años hasta que se hace efectiva, que fue como en el 81, pero en estas primeras guías nutricionales se plantea entonces que los ciudadanos deben comer menos carnes, ¿no es cierto?, rojas, menos huevos y productos lácteos. ¿Por qué? Porque estos eran altos en colesterol, y el colesterol entonces era el responsable de las enfermedades cardiovasculares. Y esto es un dogma, ¿no es cierto?, que probablemente muchos de los que están escuchando esta presentación nacieron con ese dogma y han vivido con ese dogma, digamos. No hay otra verdad, esa es la verdad absoluta.
Y lo que pasó fue que claramente, ¿no es cierto?, hay muchas, desde el punto de vista científico, muchos cabos sueltos. Lo primero es que un estudio de correlación, como son la mayoría de los estudios epidemiológicos, ¿no es cierto?, lo que hace es correlacionar dos variables, pero no establece causa-efecto. Eso es lo primero que hay que dejar en claro. Y dentro de un triángulo que vamos a ver, ¿no es cierto?, de la evidencia o de la confiabilidad de la información, está bastante bajo los estudios de correlación. Y lo segundo es que ese estudio de los 7 países se hizo dentro de un rango etario. Primero se hizo en países, como vamos a ver después, que fueron seleccionados, ¿no es cierto?, no fue aleatorio, y además, ¿no es cierto?, en un rango etario que era de 5 a 40 años, y después se dijo, esto es válido para todas las personas de todas las edades, desde los niños, ¿no es cierto?, recién nacidos, hasta los adultos de 90 y 100 años. Pero vamos a desgranar un poquito esta historia, ¿no es cierto? Bueno, antes de pasar a lo otro, cabe señalar que en ese periodo, ¿no es cierto?, hubo obviamente comisiones que trabajaron este tema, y hay videos que están disponibles en YouTube, ¿no es cierto?, donde algunos científicos se oponen fuertemente porque dicen que no hay evidencia suficiente, ¿no es cierto?, como para establecer un consejo nutricional que puede tener impacto, ¿no es cierto?, insospechados en la población, y que de hecho así fue y lo estamos viviendo. Vamos a ver después por qué. Pero hay una frase célebre de George McGovern, ¿no es cierto?, que dice, los científicos pueden darse el lujo, ¿no es cierto?, de esperar por tener la evidencia, los políticos no podemos. Y eso dio el puntapié, ¿no es cierto?, a que se aprobara finalmente. Ahora bien, como les decía, ¿no es cierto?, este estudio de los 7 países está basado un poquito en un trabajo previo que había hecho Ansel Keys, ¿no es cierto?, que a todo esto no era nutricionista, era un fisiólogo, ¿ya? Y que un poco ustedes ven, ¿no es cierto?, son los países que se ven acá. Y la curva es casi perfecta, ¿no es cierto?, Japón, Italia, Reino Unido, ¿no es cierto?, Australia, Canadá y Estados Unidos, ¿ya? Y para distintos rangos etarios, ¿no es cierto?, las mismas lineamientos. Sin embargo, ¿no es cierto?, algunos estadísticos de la época, ¿no es cierto?, que son los que aparecen al lado derecho, Gerald Chalmers, ¿no es cierto?, y Hilleboe, obviamente levantaron la voz y dijeron, oiga, ¿por qué usó estos pocos países si existían, ¿no es cierto?, datos de 22 países con la información que usted quiere estudiar? ¿Ya? Y incluso estaba Chile, si ustedes se fijan, en el número 5 ahí está Chile, ¿ya?, que tenía en esa época un consumo de energía proveniente de las grasas de cerca del 20% y una tasa de mortalidad, ¿no es cierto?, que era bastante baja, de menos de, o alrededor de 100, un poquito más de 100 individuos por cada 100.000 habitantes, o por cada 1.000 habitantes, perdón. Entonces había mucha más información y claro, y cuando uno hacía la correlación acá, la correlación se perdía. Y lo más extraño es que si ustedes ven el punto 8, ¿no es cierto?, y el 7, que son básicamente, ¿no es cierto?, Francia y Finlandia, tenían niveles de ingesta de grasa, ¿no es cierto?, o de energía proveniente de las grasas muy similares, pero una gran diferencia, ¿no es cierto?, en la tasa de mortalidad. Entonces, ¿cómo podía ser ese tipo de explicaciones? O podíamos ver algo parecido, ¿no es cierto?, entre Noruega, ¿no es cierto?, y Estados Unidos, que también tenían niveles similares, todos estos países, ¿no es cierto?, y con valores bastante extremos. O el 14, ¿no es cierto?, que es México y con Israel, ¿ya? Entonces hay mucha discordancia. Y otro punto interesante, ¿no es cierto?, acá, es que había otro investigador, que era John Judkin, ¿no es cierto?, un británico, nutricionista, y que él dijo, mire, ¿sabe qué? También, fíjense que acá hay una correlación parecida con lo que ocurre con el azúcar. Y de hecho él escribió un libro que se llamaba Blanca, Mortal, y no me acuerdo lo otro, Deadly, White, Deadly, y no me acuerdo, pero es un libro ya de varios años, donde él fue uno de los primeros, ¿no es cierto?, que dijo, ¿sabe qué? Acá el problema no es la grasa, o no es solo la grasa, porque nunca dijo que no era la grasa, sino que también es el azúcar. Y en esta gráfica ustedes ven que en los puntos blancos es consumo de azúcar, ¿no es cierto?, energía proveniente de las azúcar, y los negros son de las grasas, y casi coinciden, digamos, entonces podría ser cualquiera de los dos. Bueno, hay muchas historias ahí que están disponibles en artículos y en YouTube que ustedes pueden ver, donde prácticamente Ansel Keys, ¿no es cierto?, a quien se le cruzaba lo destruía prácticamente, sobre todo si eran norteamericanos, porque él fue ocupando posiciones importantes, ¿no es cierto?, dentro del mundo científico y de la fuente de financiamiento, y aquellos que entonces no cuadraban un poco con su teoría, se le acababan los fondos de investigación, es decir, las carreras científicas iban siendo mermadas. En resumen, todo esto, ¿no es cierto?, nos llevó a que había que reducir el colesterol, ¿ya? Y esta revista de 1984, la portada de la revista Time, ¿no es cierto?, los huevitos y el tocino para abajo, ahí triste porque no se puede comer más colesterol. Yo tenía en esa época unos 14 años y recuerdo que hasta los comerciales, ¿no es cierto?,
el agua era 0% colesterol. O sea, la propaganda, ¿no es cierto?, era que todo tenía que ser bajo en colesterol. Y surgieron entonces todos estos productos light, y obviamente la industria aprovechó muy bien esto, y la industria entonces, para poder compensar la reducción de las grasas, que son las que le dan sabor en general a los productos, empezó entonces a sustituirlo por más azúcar. Entonces ustedes se iban a comer un producto light, porque era bajo en grasa, pero que tenía altos contenidos de azúcar. Y poquito después, en realidad, se dijo, sabe que no es el colesterol, o más que el colesterol, pareciera ser, ¿no es cierto?, el concepto del colesterol bueno y malo, ¿no es cierto? Entonces salió el HDL y el LDL, que en realidad y técnicamente no son colesterol, sino que son lipoproteínas, ¿no es cierto?, que en su interior transportan, entre otras cosas, ¿no es cierto?, colesterol, pero también triglicéridos, ¿no es cierto?, etcétera, un sinfín de otros elementos. Entonces, pero bueno, para hacerlo simple, la gente dijo colesterol bueno y colesterol malo, ¿ya? Y claro, esto ha tenido un impacto en la percepción de los componentes de la dieta, ¿no es cierto? Y como ven ahí ustedes a nivel mundial, ante la pregunta si ustedes piensan que comer productos, ¿no es cierto?, que son altos en colesterol es malo para su salud, un 54%, ¿no es cierto?, a nivel planetario dice que sí, ¿no es cierto? Y un 39% no está muy seguro. Pero en general vemos que predomina el color verde, ¿no es cierto?, donde hay claramente un efecto en este sentido. Ahora bien, la ciencia sigue avanzando, ¿ya? Y se empieza a estudiar estas moléculas, ¿no es cierto?, estas lipoproteínas, y en realidad se descubre que este LDL, ¿no es cierto?, no es una sola molécula, sino que tiene distintos tamaños, una gradiente, que se muestra en estos puntitos, ¿no es cierto?, donde van desde partículas muy pequeñas y densas, ¿no es cierto?, hasta partículas un poco más grandes y no tan densas, ¿no es cierto? Y vamos a ver en otra lámina que en realidad lo que más riesgo o más asocia con los problemas cardiovasculares son justamente estas partículas de LDL, que son las más pequeñitas, y que vamos a ver más adelante en otra gráfica que esto es porque es la que se junta en lo que es la placa aterogénica, ¿no es cierto? Y producto de la oxidación a la cual se ve sometida, ¿ya? Entonces, este LDL entonces se empieza a hablar ahora del patrón A y patrón B en función del tamaño, ¿no es cierto?, de la partícula de LDL. ¿Ya? Esto estamos hablando del 2001, más o menos por ahí, o fines de los 90, que comienza a acuñarse este concepto. Ahora, llamativamente, ¿no es cierto?, se ha estudiado mucho de que cuando la gente consume más productos cárnicos, ¿no es cierto?, o productos de origen animal, aumenta el LDL, pero fíjense ustedes que lo que aumenta, ¿no es cierto?, es el patrón A, que es un patrón, ¿no es cierto?, más esponjoso y grande, y que son las dietas que son bajas en carbohidratos en general y que son muchas veces ricas en grasas y en proteínas. Mientras que las dietas altas en carbohidratos, que es la dieta que predomina en general en gran parte del mundo occidental, el producto final, ¿no es cierto?, que genera son justamente este LDL patrón B, ¿no es cierto?, o que es más peligroso. ¿Ya? Y es lo que vemos un poquito en esta gráfica, ¿no es cierto? Acá están los dos patrones, y en color rojo, ¿no es cierto? Perdón, se muestra, claro, en color rojo acá a la derecha el patrón B, que es el más pequeñito y que tiene mayor facilidad de oxidación. ¿Y por qué eso es importante? Porque vemos en la lámina de la derecha, ¿no es cierto?, que este patrón B, que es más pequeño, ¿no es cierto?, es más fácil que logre penetrar, ¿no es cierto?, en las arterias y se genere la placa aterogénica, ¿no es cierto?, y el problema de ataques al corazón. Ahora, hay varias teorías, ¿no es cierto?, de estas oxidaciones. Una de ellas también está relacionada, como dice ahí, con los altos niveles de insulina y con la, ¿no es cierto?, siempre se me olvida el nombre de esto, glucosilada, la hemoglobina glucosilada, ¿no es cierto?, que es un buen indicador y que está muy asociado a la oxidación de este LDL patrón B. Mientras que el LDL patrón A, ¿no es cierto?, en general está menos asociado a todos estos problemas. Ahora bien, hace unos momentos atrás yo le mostraba el estudio de Ansel Keys, ¿no es cierto?, de los países, algunos países de distintas partes del mundo, y esto fue repetido, ¿no es cierto? La teoría de los lípidos a todo esto lleva 50 años y todavía no ha sido probada, ¿ya? Y sin embargo es la que ha determinado cómo nos alimentamos a nivel planetario. Es medio irrisorio. Pero bueno, recientemente en el año 2016 se volvió a hacer un estudio similar, ¿no es cierto?, también de epidemiológico, ¿no es cierto?, de asociaciones, donde se evaluaron 42 países en Europa. Y aquí yo he extraído un par de los gráficos que considero más relevantes para esta charla, que son el de la izquierda. Ustedes ven en el eje Y, ¿no es cierto?, la
tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares en mujeres, en este caso, por cada 100.000 habitantes, y en el eje, ¿no es cierto?, X, la prevalencia de colesterol, ¿no es cierto?, en mujeres también en el año 2008. Y ustedes lo que ven es una relación inversa, es decir, mientras más altos los niveles de colesterol, ¿no es cierto?, en las mujeres, las tasas de mortalidades por enfermedades cardiovasculares son más bajas. En aquellos países donde, ¿no es cierto?, hay menos colesterol, ¿no es cierto?, o tienen menos colesterol, la mortalidad es más alta. Interesante. Lo mismo ocurre en el gráfico de la derecha, donde tenemos ahora al revés, ¿no es cierto?, tenemos en el eje X la mortalidad por enfermedades cardiovasculares en mujeres por cada 100.000 habitantes, y en el eje Y tenemos, ¿no es cierto?, el consumo en gramos por día, ¿no es cierto?, por persona, del periodo 93 al 2008, de grasas, ¿no es cierto?, totales y de proteína animal. Y nuevamente la relación es inversa. ¿Qué quiere decir acá? Que en la medida que consumen más grasas, ¿no es cierto?, y más proteína animal, hay menos, ¿no es cierto?, mortalidad a las personas. Y en aquellos países donde el consumo de grasas y proteínas, ¿no es cierto?, es más bajo, la mortalidad es mayor, ¿ya? Y acá entonces está lo que se conocía como la paradoja, ¿no es cierto?, francesa, que era un país donde se comía mucho queso, ¿no es cierto?, muchas grasas, muchos lácteos en general, sin embargo sus tasas de mortalidad son relativamente bajas. Entonces, esta es información reciente. ¿Cuál fue la conclusión de este estudio, no es cierto? Es que en general no hay evidencia, ¿no es cierto?, que permita mantener o dar soporte a que existe una asociación entre enfermedades cardiovasculares y consumo de grasas saturadas, y, ¿no es cierto?, que obviamente esto está en contra de las actuales guías o recomendaciones nutricionales, ¿no es cierto?, en torno, o como justificando, ¿no es cierto?, el tema de las enfermedades cardiovasculares, y que estas deberían ser reconsideradas. Ahora, un estudio más reciente, ¿no es cierto?, o el último estudio del 2017 de la estadística, ¿no es cierto?, de enfermedades cardiovasculares en Europa, fíjense ustedes, muestra ahí los países más oscuros son aquellos países que la energía o que consumen grasas como principal fuente de energía, ¿no es cierto?, sobre un 38% el más oscuro. Y ahora les pongo, ¿no es cierto?, el de la mortalidad por enfermedades, ¿no es cierto?, también cardiovasculares. Y fíjense ustedes que ocurre lo contrario. Los países que en el gráfico de abajo, ¿no es cierto?, en la figura de abajo, son más claros, son los que tienen mayores mortalidad, y los que son más oscuros son los que tienen menos mortalidad. O sea, coincide esto, ¿no es cierto?, con la información anterior. Y para completar un poquito esto, también vemos acá, este es un estudio un poquito más viejo, de también mortalidad, pero en este caso ahora no solo como energía total de las grasas, sino que específicamente de grasas saturadas, y también vemos una relación inversa, es decir, en aquellas poblaciones donde el consumo está más cercano al 15%, la tasa de mortalidad tiende a ser menor, ¿ya? Y para seguir con lo del colesterol, este es un estudio, ¿no es cierto?, también que de Holanda, donde se ve, ¿no es cierto?, que en este caso lo que tenemos acá en el eje Y es las muertes acumuladas, ¿no es cierto?, por todas las causas, y en el eje X, ¿no es cierto?, el seguimiento, los años de seguimiento, y ustedes ven que la curva más alta, ¿no es cierto?, que es la línea segmentada donde está el mouse, es aquello donde el nivel de colesterol es el más bajo. Y la gente, ¿no es cierto?, que vive por más tiempo es aquella que tiene el nivel de colesterol más alto, sobre 252 miligramos por decilitro. Hoy día, cuando ustedes tienen cerca de 200, ya los médicos le están recetando, ¿no es cierto?, estatinas para que bajen su colesterol, ¿ya? Entonces, nuevamente acá hay información bastante contradictoria. Entonces, por años se han buscado algún indicador, ¿no es cierto?, de fisiológico, ¿no es cierto?, en este caso el LDL, o colesterol u otro, para tratar de predecir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y yo creo que hoy día una de las más confiables es ¿no es cierto?, que es la relación entre triglicéridos y HDL, ¿ya? Y que en este caso, la gráfica que ustedes están viendo acá a la izquierda, correlaciona justamente los patrones de LDL, ¿no es cierto?, el LDLA y el B, como decíamos, recuerdan que el B es el más pequeñito, ¿no es cierto?, y el que se acumula en la placa. Fíjense ustedes que este va aumentando, ¿no es cierto?, hacia la derecha, ¿ya?, en la medida que tenemos mayores cantidades de triglicéridos, ¿ya? Y el patrón A, ¿no es cierto?, que es el más bueno, si ustedes quieren, va disminuyendo justamente en la medida que aumentan los triglicéridos. Entonces, en este caso, cuando ustedes alcanzan ese 50%, más o menos cuando la relación triglicéridos-HDL es cerca de 4. Entonces, la tablita que tienen acá a la derecha un poco es la recomendación cuando ustedes están con niveles de HDL a triglicéridos, o perdón, triglicéridos HDL mayores a 4 o cercanos a 4, el riesgo, ¿no es cierto?, es mayor, y cuando están a valores más bajos, obviamente esto es menor.
Esto en términos de triglicéridos, ¿no es cierto?, es alrededor de 140 a 150 miligramos por decilitro. Entonces, cuando uno tiene por sobre esos niveles, obviamente va a depender del nivel de HDL, pero cuando tiene sobre esos niveles, entonces uno debería preocuparse. Ahora, ¿cuál es una de las pocas formas de subir el HDL? Es comiendo productos de origen animal y también haciendo ejercicio. Entonces, en este sentido, ¿no es cierto?, nosotros podemos tener dos personas que tengan el mismo nivel de LDL, ¿no es cierto?, total, en el colesterol, pero va a depender entonces del tamaño de la partícula. Entonces tenemos en este caso a Jerry, acá a la izquierda, que tiene el mismo nivel, ¿no es cierto?, que María, que está a la derecha, pero los puntitos en este caso están representando que María tiene un patrón de LDLB, que es mucho más riesgoso, ¿no es cierto?, que el patrón A que tiene Jerry. Ambos tienen el mismo nivel, ¿no es cierto?, pero el tamaño en este caso aquí sí importa. Entonces, decía el profesor Ken Sikaris, ¿no es cierto?, si su doctor les habla a ustedes de que tienen el colesterol alto, quiere decir que ese doctor está 30 años desactualizado. Si les habla de HDL y LDL solamente, está 20 años desactualizado. Si les habla de LDL, ¿no es cierto?, modificado, es decir, patrón A y B, está 10 años desactualizado. Y si le está hablando de los triglicéridos, ¿no es cierto?, él está actualizado. Bien, solo para recalcar, ¿no es cierto?, la importancia de la grasa en la dieta, ¿ya? No me voy a detener en cada uno de estos, pero recuerden ustedes que todas las membranas, ¿no es cierto?, celulares, están constituidas por, ¿no es cierto?, una membrana que se llama fosfolipídica, y obviamente el lipídico viene de lípidos, ¿no es cierto?, viene entonces de ácidos grasos que tienen que ser en general saturados para que esa membrana, ¿no es cierto?, no sea permeable. En la medida que tenemos más ácidos grasos insaturados, esas membranas se hacen más permeables y por lo tanto la capacidad de la célula, ¿no es cierto?, para regular lo que entra y sale, comienza a disminuir. El corazón usa como principal fuente de energía también, ¿no es cierto?, o prefiere los ácidos grasos, ¿no es cierto?, saturados, más que los carbohidratos. Y así, ¿no es cierto?, podemos seguir con una lista bastante larga. Las hormonas, ¿no es cierto?, en este caso los estrógenos, la testosterona, su precursor es, ¿no es cierto?, el colesterol, lo mismo que la vitamina D, que es un tema relevante ahora con el tema de la pandemia, porque hay muchos estudios que han asociado, ¿no es cierto?, que aquella gente que tiene déficit de vitamina D sería más susceptible a adquirir el COVID-19. Entonces, varios, ¿no es cierto?, elementos acá que ustedes después pueden detenerse en detalle a ver. Pero ¿cuál fue el gran cambio, ¿no es cierto?, que ocurrió en las personas? Porque si uno mira, ¿no es cierto?, y compara el consumo de energía de los años 60 o 50 respecto del consumo de energía total, evidentemente ha incrementado. Hoy día hay cerca de 300 a 400 calorías más en lo que se consume como media. Pero ¿de dónde viene si ya comemos menos carne que antes, ¿no es cierto?, menos productos de animal? Proviene generalmente, ¿no es cierto?, de los aceites, ¿ya?, de los aceites vegetales. Y cuando ustedes van al supermercado, ¿qué es lo que más encuentran? Eso que está ahí, ¿no es cierto? Aceite de maravilla, aceite de soya, aceite de maíz, ¿no es cierto?, aceite de raps. Y fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que esos son aceites que son ricos ¿en qué? En omega 6, la columna o la porción verde de cada una de esas líneas. Si ustedes ven a la grasa bovina, ¿no es cierto?, que es la última, prácticamente tiene nada de omega 6, muy poquito, ¿no es cierto?, y tiene bastante grasas saturadas y monoinsaturadas, ¿no es cierto?, pero no omega 6. ¿Y por qué es relevante el omega 6? Porque el omega 6, ¿no es cierto?, es un agente proinflamatorio. Y como vamos a ver, las nuevas teorías, ¿no es cierto?, las nuevas hipótesis que están más aceptadas, hablan de que las enfermedades cardiovasculares se gatillan, ¿no es cierto?, por una condición inflamatoria crónica. Entonces, si uno ve, estos son datos norteamericanos, digamos, no tengo datos chilenos, pero si uno ve un poco qué es lo que ha pasado con el consumo de aceites vegetales, claramente hay una línea, ¿no es cierto?, que está muy correlacionada con el de las enfermedades, ¿no es cierto?, al corazón o cardiovasculares. Mientras que las grasas saturadas, como ustedes ven ahí en el color morado, se han mantenido relativamente estables, ¿no es cierto?, desde 1900 en adelante. ¿Ah? Aquí hay un desfase, claro, uno dice, mira, aquí partió el tema de los aceites vegetales, pero recuerden también que aquí hay otros factores que pueden incidir en los ataques al corazón. Uno de ellos, ¿no es cierto?, es el consumo de tabaco, ¿no es cierto?, el fumar cigarrillo, que en general comienza a ser fuerte, ¿no es cierto?, diría que desde los años 30 en adelante, ¿no es cierto?, que podría ser este gap que uno ve aquí entre los aceites vegetales y la enfermedad. Ahora, de todas maneras, estas son asociaciones, ¿no es cierto?, no son relaciones de causa-efecto. Pero no deja de ser llamativo, ¿no es cierto?, cómo han evolucionado. Ahora bien, todavía, ¿no es cierto?, cuando uno conversa a veces con algún médico, con alguna enfermera, con gente de la salud, o con familiares, y le dicen, ¿no es cierto?, estoy preocupado porque tengo el colesterol alto.
Fíjense ustedes que esto comenzó a cambiar, ¿no es cierto? Estas son portadas de la misma revista que había puesto, ¿no es cierto?, los huevitos y el tocino hacia abajo, ahora cambió, ¿no es cierto? Esto ya posterior al año 2000, ¿no es cierto? El 2014 me recuerdo yo de esta en realidad, dice, ¿no es cierto?, comiendo más mantequilla, parece que nos equivocamos, ¿sí? Por ahí. Y ya en el 2015, estas mismas guías nutricionales que nos decían que las grasas eran el demonio, etcétera, nos dice, ¿sabe qué? En realidad el colesterol, ¿no es cierto?, lo tengo destacado ahí, el colesterol, ¿no es cierto?, dietario, no es un mayor problema, porque en el fondo, lo que usted no come, el hígado lo produce, ¿no es cierto?, y si come más, el hígado va a producir menos, digamos, entonces se mantiene en una condición relativamente constante. Y como ya hemos visto, ¿no es cierto?, el colesterol fue un pésimo predictor de enfermedades cardiovasculares. Entonces ya a partir de 2015, en las nuevas guías nutricionales, ¿no es cierto?, dijeron, no se preocupen más por cuánto colesterol come. Por eso ustedes pasaron, ¿no es cierto?, de que hay que comerse un huevo a la semana, se pueden comer huevo todos los días, después que sí, que no, etc. Pero bien, ¿dónde estaba la evidencia, ¿no es cierto?, en ese sentido? Y antes de entrar en eso, lo que quiero compartir con ustedes acá es los criterios, ¿no es cierto?, de evidencia. Son básicamente lo que ustedes ven ahí, donde partimos, ¿no es cierto?, de una evidencia muy débil hacia abajo, hasta, ¿no es cierto?, lo que son las revisiones sistémicas, metaanálisis, y antes de eso todo lo que son los estudios, ¿no es cierto?, aleatorios controlados. Y mucho de la información que se trabaja en nutrición humana son más bien, ¿no es cierto?, que están aquí al medio, que son estudios, ¿no es cierto?, longitudinales, o de cohortes, etc. Entonces, la calidad de la evidencia es baja. Por eso, cada cierto tiempo aparecen titulares como los que vimos al comienzo de la presentación. Y, ¿no es cierto?, para que realmente un estudio de asociación o de correlación pueda ser, ¿no es cierto?, determinante de causa-efecto, como ocurrió en el tabaco, ¿no es cierto?, con el consumo del tabaco y el cáncer, tiene que reunirse estos 10 criterios, ¿no es cierto?, de Bradfield-Hill, que en el fondo, si se cumplen esos 10, un estudio, ¿no es cierto?, de causalidad, perdón, de correlaciones, ¿no es cierto?, de asociación, eventualmente puede implicar causalidad. Y aquí uno de los más importantes es que, ¿no es cierto?, tiene que haber una gran fuerza de la asociación. Y aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de que el riesgo relativo, ¿no es cierto?, sea en general sobre 2. Y eso no ocurre en ninguno de los estudios que se han publicado en torno a las carnes y el cáncer, o las carnes y las enfermedades cardiovasculares. Es más, un gran estadístico, ¿no es cierto?, de Boston, de la Universidad de Boston, Ioannidis, ¿no es cierto?, dice que la mayoría de las publicaciones, ¿no es cierto?, que se hacen en general son falsas, digamos, que no logran ser verdad, y que el 80% de los estudios observacionales terminan siendo, ¿no es cierto?, incorrectos en sus aseveraciones. Entonces, en las guías nutricionales, por si ustedes no lo saben, ¿no es cierto?, las actuales dicen que ustedes no deben comer más que el 10% de las calorías provenientes de grasas, e incluso la Asociación Americana del Corazón, ¿no es cierto?, la HAA, dice que no deberían ser más de un 5 o 6% las grasas saturadas. Pero esta señora, ¿no es cierto?, Zoe Harcom, hizo su tesis doctoral tratando de responder esta pregunta, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuál era la evidencia que había, ¿no es cierto?, en los años 70 o 77, que cuando fue que se liberaron estas guías nutricionales, que no solo fueron impactantes para Estados Unidos, sino que para la comunidad global, ¿no es cierto?, en el planeta. Y la verdad es que esa evidencia nunca existió. O sea, primero no existía nada sólido, y después estos números mágicos del 10, ¿no es cierto?, del 5 al 6, no hay ningún estudio, ¿no es cierto?, controlado, ¿no es cierto?, en que pueda uno llegar a decir, mira, sí, este estudio nos dice que si pasamos del 10 o del 6, vamos a tener problemas. ¿Ya? Y ahí, bueno, les dejo algunos de los titulares de diversas publicaciones, ¿no es cierto?, que han abordado este tema. Lo mismo, ¿no es cierto? ¿Existe o no alguna evidencia científica sólida para que haya dado pie a esto? La verdad es que aparentemente no. Ahora, entonces lo que vivimos o hemos vivido ha sido un gran experimento a nivel planetario. ¿Y cuál ha sido el resultado de este experimento? Básicamente, obesidad y enfermedades metabólicas. Las guías nutricionales originalmente, ¿no es cierto?, norteamericanas, estaban pensadas en los problemas de desnutrición que se vivían en los 50 y los 60, después de la gran crisis, ¿no es cierto?, que tuvo Estados Unidos. Y después rápidamente pasaron a ser, ¿no es cierto?, para evitar el sobrepeso y las enfermedades metabólicas, y que han crecido de manera casi exponencial con la aparición de estas guías nutricionales. Y como les decía, hay nuevas hipótesis, ¿no es cierto? Ahora lo que se plantea es que en realidad ese colesterol que está ahí no es el causante, ¿no es cierto? Él está de accidente, en el fondo es el bombero,
¿ah? Entonces, como cuando nosotros decimos, oye, cada vez que hay incendio, están los bomberos, entonces los bomberos son los responsables de los incendios. No, ¿no es cierto? Los bomberos van a apagar el incendio. Entonces, eso es lo que trata de hacer el colesterol, y un poco la gran responsabilidad acá está dada entonces por la inflamación, ¿no es cierto? Y que sería producto, según este artículo, ¿no es cierto?, de la resistencia a la insulina, y yo le agregaría también, ¿no es cierto?, acá el tema de los aceites vegetales. Y eso en conjunto, ¿no es cierto?, causa una oxidación de estos lípidos, ¿no es cierto?, de este LDL, sobre todo el pequeño, y que ese sería, ¿no es cierto?, el que se acumula en las placas aterogénicas. También hoy día hay toda una nueva teoría, ¿no es cierto?, de cómo ocurre este proceso, porque siempre se ha dicho que desde el torrente sanguíneo, ¿no es cierto?, ingresa a la arteria por debajo, pero hoy día hay otra teoría, ¿no es cierto?, que es distinta y que tiene bastante sentido. Y de un caballero de un apellido medio impronunciable, porque es muy, muy difícil. Bueno, para ir avanzando, lo que tenemos acá, ¿no es cierto?, es otro estudio donde vemos que las dietas, ¿no es cierto?, que son altas en carnes rojas, son las que menos riesgos tienen, ¿no es cierto?, de mortalidad por distintas causas, y también, ¿no es cierto?, también dentro de las distintas niveles socioeconómicos, ¿ya? Y así podríamos seguir, ¿no es cierto?, seguir con varios ejemplos más. Voy a pasar ahora muy rápidamente al tema del cáncer, ¿no es cierto? Acá ha habido mucha también, sobre todo estos últimos años, titulares en los periódicos, en los noticieros, y la verdad es que nuevamente son muchos estudios, ¿no es cierto?, epidemiológicos, de asociación, que muchos de estos estudios les preguntan a ustedes cuánto comió, ¿no es cierto?, es un puñado, cuánto es un puñado, le preguntan cuánto comió en periodos de tiempo que son muy difíciles de recordar. Muchas veces uno con suerte se acuerda lo que desayunó en la mañana, ¿no es cierto?, y se va a acordar lo que comió hace 3 meses o 6 meses o hace un año o más, que son algunos de estos estudios. No obstante ello, ¿no es cierto?, las relaciones que hay son muy bajas, ¿no es cierto?, en general, y en muchos también hay efectos contradictorios, ya como lo vamos a ver en otra gráfica. Entonces, en general, sobre todo el cáncer colorectal, que es uno de los que más se le ha dado énfasis, ¿no es cierto?, el prostático y de mamas, ¿no es cierto?, hay mucha información contradictoria, y la poca que hay es muy baja, digamos, los riesgos relativos de esas enfermedades. Y de hecho, el Instituto Nacional del Cáncer, ¿no es cierto?, las tasas de cáncer colorectal son muy bajas comparado a otros países, y recordemos que Argentina, bueno, los últimos datos que yo manejaba eran cerca de 50 kilos, ¿no es cierto?, un poquito más, de carne solo bovina, ¿no es cierto?, per cápita al año, que es una de las más altas juntos con Uruguay. Entonces, si esto fuera así, uno debería esperar que esos países, uno de los cánceres primordiales fuera obviamente el cáncer colorectal, y no es así, ¿ya? Y en el año 97, ¿no es cierto?, en el International Journal of Cancer también se publicó que habían asociaciones, ¿no es cierto?, positivas con el consumo de pan, cereales, papas, queques, postres y azúcares refinados, pero no con huevos o carne. Entonces, informaciones contradictorias. En este último reporte que salió, ¿no es cierto?, el año 2019, se hablaba de cerca de 800 estudios, pero en realidad lo que se evaluó o se incluyó fueron alrededor de 59, ya, 56, perdón, y de los cuales ustedes ven en verde eran respuestas positivas, en rojo negativas, y la cosa, ¿no es cierto?, estaba relativamente pareja, y en realidad son relaciones relativamente bajas, ¿no es cierto?, de riesgo, como se muestra en esta gráfica, donde ustedes ven acá un estudio del 2019, uno, ¿no es cierto?, es que no hay cambio, y yo le decía que en general, como en el caso del tabaco, que llegaba a ser 15 o 20 veces el riesgo relativo, esto no supera los dos, y según el criterio de Bradford Hill, que le decía hace un rato atrás, Hilbert, mínimo tiene que ser de 2 para arriba, porque pueden haber muchos factores que confunden, ¿no es cierto?, la interpretación. Y aquí les dejo 3 estudios de la misma revista, entre que todos también hablan, ¿no es cierto?, de que la evidencia es muy baja o inexistente, digamos, entre distintos tipos de cáncer y consumo de carnes. Entonces, cada vez hay un cambio de paradigma, ¿no es cierto?, en torno al rol de los productos de origen animal y fundamentalmente de las grasas saturadas y sus efectos biológicos, ¿no es cierto?, en las personas, y cuál es el verdadero responsable de lo que estamos viviendo. Bien, los aspectos nutricionales, acá vamos a pasar muy rápido porque en realidad todos sabemos que la carne es un alimento muy denso en energía, ustedes lo pueden ver acá, ¿no es cierto?, en proteínas, el DB es la cantidad diaria, ¿no es cierto?, que se requiere, provee 51% de la dosis diaria, ¿no es cierto?, de vitaminas del complejo B, de minerales, etcétera. Es un alimento muy denso. Y la gran gracia que tiene, ¿no es cierto?, es que muy pocas calorías y aporta muchos nutrientes, ¿ya?
Por ejemplo, ¿no es cierto? Si quisiéramos comer la misma cantidad de zinc que aporta una porción de carne, que son como 100 gramos, aproximadamente serían 3,5 pechugas de salmón. ¿Ah? De vitamina B12 serían 7,5, ¿no es cierto?, pechugas de pollo, pechugas de salmón, porciones de salmón, quiero decir, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿ya? Y algo que uno antes comía más, digamos, el tema de los órganos, ¿ya? Los órganos son muy ricos en nutrientes también, el hígado sobre todo. Yo recuerdo de pequeño comer muchas bistec, ¿no es cierto?, o panitas de hígado, la lengua, ¿no es cierto?, también, el corazón, entre otros órganos, que son muy ricos en distintos nutrientes, minerales, ¿no es cierto?, en vitaminas, en antioxidantes. Siempre cuando hablamos de antioxidantes pensamos generalmente en los vegetales, pero la carne también, ¿no es cierto?, aporta bastantes antioxidantes, ¿no es cierto?, no los más altos, pero contribuye. Entonces, en general, la carne aporta vitaminas del complejo B, ¿no es cierto?, B6, B12, colina también, que es muy importante para el desarrollo cognitivo, ¿ya? Entre otras que no me voy a detener ahora, pero básicamente, ¿no es cierto?, niacina, riboflavina, ¿no es cierto?, piroxicina, que es el B6, entre otros. Hay antecedentes, ¿no es cierto?, que hablan de que hay déficit de colina, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el Reino Unido, y ya decíamos que la colina es vital para el desarrollo cognitivo, ¿no es cierto?, el Alzheimer, entre otros problemas, que son otro de las enfermedades que nos están atacando, la demencia senil, entre otras, ¿ya? Y las vitaminas del complejo B12, que obviamente los productos de origen animal son los que contribuyen de manera importante. Hay solo un par de plantas que se ha visto que tienen vitamina B12, en cantidades muy, muy, muy pequeñitas, ¿no es cierto?, que es el nori, que se usa para el tema de los sushi, y una alga, ¿no es cierto?, pero en cantidades demasiado pequeñas como para que sean interesantes. Entonces, básicamente, la única fuente de vitamina B12, ¿no es cierto?, natural, son los productos de origen animal, y como ustedes ven, está relacionado en varios elementos. Ahora, cuando uno come carne, ¿no es cierto?, no solamente se preocupa de la proteína, sino que la grasa, que generalmente en este inconsciente de que eran malas se eliminaba, es una fuente, ¿no es cierto?, de varias vitaminas, ¿no es cierto?, liposolubles, ¿ya?, de omega 3, el DHA, ¿no es cierto?, el EPA, que ya dijimos que era importante, de ácidos niloneicos conjugados, que no hemos hablado nada, ¿no es cierto?, de la coenzima Q10, que es importante en la cadena transportadora de electrones, por lo tanto, la generación de energía, ¿no es cierto?, del ATP, y obviamente también, ¿no es cierto?, ácidos grasos de tipo trans, de origen ruminal. O sea, la grasa tiene todos estos elementos y contribuye. Y también, como les decía, tiene importantes, o contribuye, digamos, no es el más importante, pero contribuye en antioxidantes, digamos. Y uno de los mayores problemas justamente son las especies oxidorreactivas a nivel, ¿no es cierto?, celular. Entonces, vemos que los niveles de tocoferol y betacaroteno, ¿no es cierto?, precursor de vitamina A y de vitamina K, o sea, sí, digo K, son mucho mayores en sistemas pastoriles, ¿no es cierto?, que en sistemas donde se engordan los animales con grano. Y lo mismo que el ácido ascórbico, ¿no es cierto?, vitamina C, ¿ya?, que está presente en músculo y en mayor cantidad en el hígado, ¿sí? ¿Ya? Y acá hay que diferenciar entre las vitaminas del complejo K, ¿no es cierto? Las K1 son más bien de origen vegetal y las K2, ¿no es cierto?, más de origen animal, ¿ya? Y obviamente la absorción y la biodisponibilidad es mayor. Ahora, desde el punto de vista nutricional, son pocos los estudios que hay, pero esto es un estudio muy interesante que se hizo en Kenia, donde a los niños de 5 colegios, ¿no es cierto?, se les dio distintas dietas, ya una dieta control, que no le dieron nada nuevo, una dieta, ¿no es cierto?, que era equivalente a energía a las otras dos, y una dieta que era más rica en carne y otra en leche. Y se evaluaron varias cosas, entre ellas, ¿no es cierto?, las capacidades cognitivas a través de evaluaciones, ¿no es cierto?, habilidades matemáticas y lingüísticas, y ven ustedes que los niños que consumieron carne, pues esto fue por 5 semanas, creo, no recuerdo exactamente, mejoraron su puntaje, ¿no es cierto?, inicial y final de manera importante, mientras que en la dieta control y en la dieta que era más bien equivalente en energía, pero sin productos animales, también se redujo el desempeño. Y lo mismo la actividad, ¿no es cierto?, fue mayor siempre la actividad, el liderazgo y las iniciativas en aquellos niños que consumían una dieta con carne. Y esto se evalúa los recreos, ¿no es cierto?, se evalúa el comportamiento de los niños. Esta me la voy a saltar por tiempo. Ahora bien, todo esto generó un cambio de paradigma, ¿no es cierto?, porque teníamos los animales que eran de los años 50 y 60, que era este tipo de animal chiquitito, bien engrasado, a un animal hoy día estilizado, ¿no es cierto?, por este mensaje de que las grasas eran malas, que nos generaban problemas cardiovasculares, y eso significó, ¿no es cierto?, reducciones de un 34% en la grasa total de los animales y de un 17% en las grasas saturadas entre el 63 y el 2010.
y un incremento importante en la cantidad de cortes, ¿no es cierto?, que se denominan magros, ¿ya? Pasando de prácticamente 6 cortes en los años fines de los 80 a, ¿no es cierto?, más de 38, hoy día 40 cortes, ¿no es cierto?, en el 2020. Pero hay que pensar que cuando uno, ¿no es cierto?, cría animales y produce carne, no solamente, ¿no es cierto?, se obtiene carne con todos los beneficios nutricionales que tiene, sino que una sinfín, ¿no es cierto?, de productos ¿cómo se llama?, que se generan con distintos fines, ¿no es cierto?, de la industria cosmética, etcétera, que no vale la pena también acá detener. Finalmente, los aspectos ambientales, ¿no es cierto?, y repito porque ya llevo un buen tiempo, está el tema, ¿no es cierto?, de que se ha responsabilizado a las carnes, ¿no es cierto?, como grandes responsables del cambio climático, y lo que yo quiero mostrar es con esto, ¿no es cierto?, es que hoy día la tecnología y la eficiencia, ¿no es cierto?, se requieren menos animales y contaminan menos en general, ¿no es cierto?, con las tecnologías actuales, que lo que se hacía en los años 70, por ejemplo, produciendo igual o mayor cantidad de carne. Y todo esto surgió con ese informe que era A la sombra del ganado, ¿no es cierto?, donde se dijo que los animales producían más que incluso que el sector transporte. Pero aquí había un gran problema. En el sector transporte se consideró solo la combustión de los motores, mientras que en la ganadería se consideró tala de bosques, cambio de uso de suelo, etcétera, ciclo de vida completo. Lo cierto es que en general el ganado emite directamente no más de un 5%, ¿no es cierto? Y en conjunto en su ciclo de vida, esto fue corregido posteriormente en 2013, se llega a un 14,5%. ¿Ya? Y otro elemento interesante acá es que recientemente colegas de la Universidad de Oxford, ¿no es cierto?, han propuesto una modificación en la forma de estimar el poder de calentamiento, ¿no es cierto?, el GWP, es el poder de calentamiento, ¿no es cierto?, del gas metano, que es un gas de vida corta, ¿no es cierto?, que no dura más de 10 a 12 años en el ambiente, y que con las actuales metodologías, ¿no es cierto?, se sobreestima mucho su contribución al calentamiento global, y esta nueva metodología, que ha sido publicada hace un par de años, corrige un poco ese efecto. Y lo que plantea, ¿no es cierto?, esta nueva metodología es que si ustedes mantienen el número de animales, en general lo que ocurre es un proceso de enfriamiento del planeta. Y acá les muestro, ¿no es cierto?, que la población de bovinos, por lo menos, se ha mantenido relativamente constante, incluso levemente reducida desde el 2012 al 2020. ¿Ya? Acá, ¿cuál es el problema? ¿No es cierto? El problema es que en general, la industria, ¿no es cierto?, de los combustibles fósiles o la quema de combustibles fósiles es unidireccional, va en un sentido, extrayendo el carbono fósil que está, ¿no es cierto?, en forma de petróleo, etcétera, u otro, en una sola dirección, mientras que la vaca, ¿no es cierto?, lo que tiene es un ciclo biogénico, donde el carbono, ¿no es cierto?, que pierde como CO2 o como metano, en este caso, que es el que más énfasis se le da, al cabo de esos 8 o 10 años, ¿no es cierto?, se transforma a CO2 y es utilizado por las plantas para procesos de fotosíntesis, y parte de ese también es capturado en la profundidad del suelo. Por lo tanto, es un ciclo, ¿no es cierto?, de ese carbono, y si el número de vacas no aumenta, no debería aumentar entonces el poder de calentamiento. Ya para ir terminando, ¿qué es lo que uno esperaría? Digamos, si ustedes ven en esta gráfica, esto es un estudio del Credit Suisse, ¿no es cierto?, que es una institución que ve un poco las tendencias para el tema de los mercados y los bancos, ¿no es cierto?, los préstamos, y ven ustedes que se pronostican ellos que para el 2030 vamos a llegar a los mismos niveles de consumo que teníamos en el 2060 de grasa saturada, de monoinsaturada y omega 3 y omega 6, ¿no es cierto?, más o menos similar. Es decir, vamos a volver a lo que era previo, ¿no es cierto?, estas famosas guías nutricionales. Eso es lo que se pronostica. Y que la percepción, ¿no es cierto?, de la carne va a ser más bien positiva desde el punto de vista de la salud, ¿no es cierto?, que negativa, digamos. Pero sí aquí va a venir un cambio, ¿no es cierto?, que es que vamos a tener que, a lo mejor probablemente, hacer una ganadería menos industrializada, no menos intensiva, sino que menos industrializada, que son conceptos distintos, y ojalá, ¿no es cierto?, con mayor preponderancia y que a nosotros nos conviene, sistemas pastoriles dado que tienen una mejor relación omega 3, omega 6, omega 3. Entonces, en resumen, ¿no es cierto?, es que las guías nutricionales fueron establecidas basadas en una pobre evidencia científica, que hay una excesiva oferta hoy día de alimentos procesados y ultraprocesados que son los que están o estarían causando, ¿no es cierto?, los problemas del síndrome metabólico, ¿ya? Es decir, enfermedades cardiovasculares, diabetes, hígado graso, una de las más importantes hoy día también, no alcohólico, ¿no es cierto?, y que los productos de origen animal en general, y la carne en particular, son parte de una dieta saludable, ¿no es cierto?,
sobre todo son de sistemas pastoriles, y que los paradigmas del futuro, ¿no es cierto?, estos nuevos paradigmas que estamos enfrentando, probablemente también van a impactar no solo en cómo nos alimentamos, sino que cómo producimos nuestros alimentos. Con eso, ¿no es cierto?, quiero terminar. Ahí hay un listado de documentales que yo les recomiendo poder ver. Muchos de ellos están disponibles en YouTube, ¿no es cierto? Otros no, son de pago, pero hay varios que sí están disponibles ahí, donde se abordan estas temáticas y otras. Y con eso, entonces, les quiero agradecer por su tiempo y dispuesto a tratar de responder algunas preguntas. Muchas gracias, Rodrigo. Súper interesante en realidad la charla. Pasó, pero volando, y yo creo que no hay más alguna pregunta, así que no sé si la quieren hacer directamente o la anotan en el chat. No sé, si alguien quiere hacer una pregunta, hable nomás porque no los veo a todos. Voy a dejar de compartir, sí, Eso para poder ver a la ahí. gente si es que hay alguna consulta. Sí. ¿Hay alguna consulta? Parece que quedó todo súper claro. Muy claro. Bueno, si alguien después tiene alguna consulta, me puede contactar, no hay problema. Trataremos de responder en la medida de lo posible. Hola Rodrigo, hola Beatriz. Ahora sí. Dado lo que tú presentas, Rodrigo, de que ya hay suficiente evidencia de que esto de atribuir el calentamiento global o el cambio climático, también echarle tanta culpa al ganado, no tiene gran fundamento. ¿Por qué crees tú que hay tanta campaña a nivel internacional? De hecho, el World Economic Forum lo promueve en su página web, el disminuir el consumo de carne. La ¿Por ONU también. qué? Hay, Sí. hay muchas presiones, digamos, muchos intereses económicos. Piensa tú que la industria alimentaria hoy día tuvo un gran cambio justo posterior al desarrollo de las guías nutricionales norteamericanas, y hoy día son seis conglomerados que manejan prácticamente todo lo que es la industria alimenticia. Y hay muchos intereses ahí, ¿no es cierto? En el caso de las carnes, por ejemplo, hoy día hay grandes capitales que están, incluso algunos, ¿cómo se llama?, emprendedores chilenos, ¿no es cierto?, el producto Not Mayo que tienen varios productos, que Sí. Bill Gates, ¿no es cierto?, le ha puesto plata ahí. Hay en Israel, en España, digamos, hay varios emprendimientos que están asociados justamente a alimentos procesados. Un poco hoy día la idea, ¿no es cierto?, es volver a lo de antaño en el sentido de comer natural, no de cómo producíamos en antaño en términos de productividad, sino que en términos de consumir. Cada vez la gente cocina menos, ¿no es cierto?, tiene más comidas preparadas, eso implica más saborizantes, más preservantes, y entonces en nutrición humana es muy difícil, digamos, por cuestiones éticas, hacer estudios controlados. Cada vez cuesta más, digamos, o sea, es más difícil por ética y por costo también. Entonces es muy fácil confundir factores, digamos, en respuesta, y por eso vemos este tipo de asociaciones. Yo creía que una de las causas, ¿no es cierto?, es justamente intereses, y hay claramente también movimientos que han crecido, por ejemplo, todos los movimientos ambientalistas, movimientos pro veganos, y que son muy activos, digamos, y que si bien la gente que es más bien omnívora tiende a respetarlos, no ocurre lo mismo, digamos, con estos movimientos que tienden a tratar de imponer su posición o su postura, digamos, y eso creo que también genera conflictos importantes. Claro, sí, hay una presentación muy interesante de Frank Horner de la Universidad de California, Davis, donde él plantea, ¿no es cierto?, y hace una analogía con un trocito de papel de una hoja de carta, que la va doblando, ¿no es cierto?, y dice, mire, si la superficie de la Tierra es toda esta hoja, la arable, ¿no es cierto?, es más o menos el tamaño de una presentación, o sea, la tierra arable es como un tercio de una tarjeta de presentación. Los otros 2/3 son tierra que no tiene uso agrícola, digamos. ¿Qué hacemos con esa tierra, digamos? Y hemos visto recientemente, digamos, que con los tremendos incendios que ocurren, y todo ese carbono que está capturado en esos bosques se pierde.
De hecho, hay un artículo reciente de ese mismo grupo de investigadores de California y otras partes que plantean que las praderas serían mucho más resilientes, digamos, a estos problemas, porque cuando hay un incendio se quema la biomasa, digamos, pero hay una cantidad de carbono que queda entonces, ¿no es cierto?, en el suelo, carbono orgánico, que queda capturado, digamos, ¿no es cierto?, y a salvo de la combustión. Entonces hay un sinfín de temas ahí que, de presiones, diría yo, y de intereses. Hay un grupo que se llama, mucha gente que es más bien por convicciones, digamos, ¿no es cierto?, más que por precisiones científicas, diría yo. Perfecto, gracias. Rodrigo, hay una pregunta, dice Adri, dice, ¿podrías explicar con más detalle la relación entre industrializado e intensivo que comentaste en la presentación? Sí, por ejemplo, cuando hablamos de conceptos de ganadería industrializada, ¿no es cierto? Uno generalmente el ejemplo más claro es el de un feedlot, ¿ya? Donde hay una alta densidad de animales en una pequeña unidad de superficie, etc. Mientras que la intensificación puede ser, hoy día está el concepto, ¿no es cierto?, de intensificación sustentable, y es tal vez la respuesta, ¿no es cierto?, para el gran desafío que es aumentar la producción a nivel mundial. Recordemos que la misma FAO ha planteado que, da el aumento de la población, ¿no es cierto?, en el planeta, tenemos que aumentar la producción de alimentos de cerca de un 70%, y en el caso de la carne, según las expectativas, entre un 40 y un 60%. Y obviamente lo que tenemos que hacer es, como ya vimos, ¿no es cierto?, tratar de no aumentar la cantidad de animales, sino que hacerlo con los mismos animales y tratando de cosechar más. Entonces, en ese sentido, cuando yo hablo de intensificación en sistemas, por ejemplo, como los que dominan en Chile, como los que están en mi foto de atrás, pastoriles, es, ¿no es cierto?, uso de cerco eléctrico, ¿no es cierto?, uso de cargas animales ajustadas, una mejor cosecha del forraje, ¿no es cierto?, o sea, de lo que se produce se pierda menos. Entonces, esos son indicadores de intensificación, ¿no es cierto? O otro ejemplo podría ser la sincronización de celos, ¿no es cierto? El uso de algunos aditivos, ¿no es cierto?, para mejorar la digestión de alimentos. Todos esos son mecanismos de intensificación, pero que no necesariamente están asociados a una industrialización, ¿no es cierto? La industrialización tiene como el concepto de una fábrica donde un operario, ¿no es cierto?, repite una misma operación siempre, que en este caso vendría siendo un poco más menos la idea de un corral, de un feedlot. Hay otra consulta, Miguel Castillo. ¿Qué tal es el perfil de aminoácidos de la proteína? ¿De qué? ¿De la carne respecto de su alternativa? Tendría que... No Ahora, sé, más precisión. claro, hay generalmente una de las comparaciones que se hace, ¿no es cierto?, de estas desinformaciones, es que, no sé, pues un kilo de lenteja aporta lo mismo o más que un kilo de carne, por ejemplo, en términos de proteína. Claro, pero lo que se está haciendo ahí es una comparación bruta. Recuerden que al final lo que se mide generalmente en ese tipo de comparaciones, o como estimamos la proteína, básicamente es contenido de nitrógeno multiplicado por un coeficiente que es 6,25, y se dice, esto tiene tanto de proteína cruda, ya que es una estimación de la proteína. Pero una cosa muy distinta son las biodisponibilidades y la otra el perfil de aminoácidos, ¿no es cierto? Que obviamente en el caso de la carne es un perfil de aminoácidos que se ajusta mucho más, ¿no es cierto?, a lo que requiere en este caso el ser humano. ¿Ya? Hemos evolucionado, como decíamos, 3 millones de años comiendo productos de origen animal, por lo tanto hemos evolucionado para que el perfil de aminoácidos, ¿no es cierto?, que necesitamos sea provisto por esta fuente de alimentos. En cambio, en dietas que no incluyen productos animales, tú tienes que hacer esfuerzos por combinar, ¿cierto?, distintos alimentos, como es el caso típico, ¿no es cierto?, de maíz y poroto, para que tengas los niveles de triptófano y metionina, que son los que es deficiente en uno y en el otro. Entonces te obliga a aquellos que prefieran una dieta, ¿no es cierto?, vegetariana o vegana, a esforzarse mucho más, digamos, en tener que balancear su, en este caso, perfil de aminoácidos o lo que sea. Y lo otro, en las biodisponibilidades, porque muchas veces se hacen comparaciones muy en crudo, ¿no es cierto? Pero en este caso acá lo lógico sería decir, bueno, cuál es la cantidad y la biodisponibilidad de cada nutriente, ¿no es cierto?, en este caso para la alimentación humana. ¿Alguna otra consulta? Bueno, Rodrigo, en el chat también hay muchas felicitaciones también por la charla, excelente, dicen felicitaciones, excelente presentación,
Así que también en el chat también está escrito todo eso. No sé si hay más consultas. En realidad me alargué un poquito, pero bueno, Yo creo que disculpa. un tema súper interesante. Yo creo que también es súper bueno saber la otra mirada, porque ahora estamos, como decía Felipe, bombardeados con la parte de veganismo, de cambiar como la alimentación, siempre esta alimentación basada en plantas, ya que está muy de moda. Entonces, Claro, yo creo, ese es un tema no menor porque, claro, siempre se dice que por la huella de carbono, los productos, la carne, qué sé yo, etcétera, pero si ustedes piensan, digamos, y hacen la proyección, seguro alguien lo ha hecho, yo no lo he revisado así, pero eh, hay que producir más, probablemente más soya, ¿no es cierto? O más productos, lentejas, etcétera, que provean proteína, y eso significa más suelo para cultivar. Significa entonces habilitar suelos que no están habilitados, y el problema está en que los asentamientos humanos se han ido comiendo los suelos fértiles. Entonces, pensemos en Santiago, por ejemplo, ¿cierto? Que crece, o casi todas las ciudades crecieron, ¿no es cierto?, en suelos aluviales, cerca de los ríos, para poder hacer comercio, transportar, pero esas ciudades hoy día se han ido transformando en monstruos de cemento, y por eso Santiago llueve en 300 mililitros al año y se tapa de agua de un rato para otro, porque ya está todo con cemento, y entonces esos suelos que eran los más fértiles, cada vez ya no están quedando, y tú tienes que ir a hacer la agricultura a suelos con mayores pendientes, con mayor riesgo de erosión, etc. Entonces, eso es un gran desafío. Y lo otro, que lo mencioné, digamos, y que probablemente pasó a la rápida tal vez, pero eh, la soya, ¿no es cierto?, el maíz son alimentos ricos en omega 3, por eso la carne de animales que viene del fítulo en general tiene más omega 6 que omega 3, porque son alimentados generalmente con maíz, ¿no es cierto?, como alimento principal, y eso es rico en omega 6. Y ya vimos que el omega 6, ¿no es cierto?, en general es proinflamatorio en el organismo humano, y la condición de proinflamatoria gatilla otra serie de enfermedades, ¿no es cierto?, del síndrome metabólico. Entonces, un conjunto de elementos que se van sumando, y que, claro, falta probablemente a lo mejor tener una mirada un poco más profunda para ver el impacto de una dieta en el largo plazo, que yo diría que en el fondo lo hemos vivido porque cuando uno revisa las estadísticas, digamos, de los países que tienen estadística más dura, efectivamente mucha gente dice, no, si al final yo no le hago caso a las guías nutricionales y como lo que quiero. Eso hasta cierto punto, porque muchas de estas guías son instruidas, digamos, en, no sé, pues en el ejército, en los colegios, en los hospitales. Entonces, quiera o no, te están marcando cómo opera, digamos, o cómo se alimenta la gente. Y las estadísticas de Estados Unidos muestran que claramente se redujo como en un 35% el consumo de carne previo, con respecto a lo que era previo a estas guías nutricionales, y aumentó los carbohidratos y aumentaron, o sea, supuestamente lo que más tenía que aumentar, que eran las frutas y verduras, es lo que menos aumentó, digamos. Lo que más aumentó han sido los carbohidratos, y en el caso chileno, nuestra dieta hoy día es 76% más o menos de carbohidratos. Todos sabemos que somos campeones para el pan, digamos, pero también la bebida que antes, o la gaseosa, ¿no es cierto?, que la tomábamos en un vasito así chiquitito el fin de semana, ahora no, son todos los días los un par de domingos. cañas de 200 cc, así que hay un conjunto de factores ahí a considerar. Rodrigo, aquí una última pregunta de Augusto. ¿Cuál es tu percepción personal sobre el futuro de la producción cárnica, bovina particularmente, nacional, respecto a las importaciones de carnes brasileras y paraguayas? Sí, ahí es un tema que es no menor, y que para mí, vamos a ver, tiene que ver con la seguridad alimentaria, entendiéndola, ¿no es cierto?, como la dependencia de una fuente tan importante de alimentación como es la carne. Pasamos probablemente de los años 2000, un poquito antes tal vez, de prácticamente importar casi nada, hoy día a tener más del 50%, ¿no es cierto?, 52, 55% más o menos de carne importada. Cayó este año con el tema de la pandemia, pero venía en general todos los años subiendo. Entonces, hoy día hay preocupación en distintos sectores. Nosotros hoy día estamos como universidad participando en una mesa para ver de qué manera, ¿no es cierto?, podemos tratar de armar un plan ganadero que permita, ¿no es cierto?, o incentive a mantener la actividad. La percepción, ¿no es cierto?, es claramente ¿cómo se llama?, no es, se me fue la palabra, pero es de desconocimiento, o sea, no es desconocimiento, es como incertidumbre la palabra, de incertidumbre, ¿no es cierto? Porque tiene que haber señales por parte
de la institucionalidad, ¿no es cierto?, del país para que esta actividad continúe y siga siendo rentable. En ese sentido, entonces, se están haciendo esfuerzos. Claro, el problema está que, a diferencia de otros sectores como la ganadería de leche, acá los actores son mucho más, ¿no es cierto?, probablemente, y es más difícil ponerlos de acuerdo. Pero indudablemente se requiere de un plan maestro, por decirlo de alguna manera, de un Instituto Nacional de la Carne o algo, ¿no es cierto?, o dentro del Ministerio de Agricultura, que, como les digo, asegure esto. Ejemplos tenemos varios. O sea, en un momento Chile decidió, vamos a comprarle gas natural a Argentina, y o de un día para otro Argentina dijo, ¿sabe qué? No quiero más, le corto. Entonces no podemos depender, y a eso me refiero con la seguridad alimentaria, no podemos depender de todo, la carne venga del extranjero. Y eso pasa, por un lado, por mejorar la capacitación, ¿no es cierto?, y tecnologías. Yo diría que por ahí va la cosa. Mejor uso del recurso suelo, mejor uso del recurso forraje, mejor uso de las tecnologías, ¿no es cierto?, y mayor capacitación de los productores para que logren generar una mayor rentabilidad. Y sobre todo en el labor más crítico, que es la cría o la crianza, digamos. Y después dice la tipificación, eso es para largo, digamos. Sí. Bueno, hay una opinión también de Paz Zúñiga, dice: buenas tardes, creo que sería positivo también dar el espacio a un especialista en el área de nutrición humana con enfoque vegetariano para tener ambos puntos de vista respaldados científicamente. Hay muchos aspectos que hoy escuché y me hacen sentido, pero otros considero que están errados. También, obviamente, estamos para... En esta línea hay varias líneas, ¿cierto?, como tú mencionaste, y obviamente son todas respetables. Yo creo que también sería una buena idea también, quizás más adelante, poder hacer quizás un diálogo o un coloquio así como Claro, más yo enfocado. como señalaba, ¿no es cierto?, yo no estoy contra el veganismo ni nada por el estilo, ¿no es cierto?, ni contra los vegetarianos. Yo lo que acabo de decir, ¿no es cierto?, que es una decisión que se respeta, pero es un poco más complicada porque en general tienen que tomar vitamina B12, ¿ya? Porque las plantas en general no proveen vitamina B del complejo B12. Y están, o sea, si lo quieren hacer responsablemente, porque en el fondo hay gente que lleva muchos años siendo vegetariana y vegana y vive bien, digamos, pero tiene que preocuparse, entre otras cosas, de esas vitaminas, ¿ya? Después podemos discutir todo el tema, ¿no es cierto?, del impacto ambiental. Eso sí, es todo completamente discutible, pero partí señalando, ¿no es cierto?, que no es un ataque contra ni los vegetarianos, ni los veganos, ni otros movimientos, ¿no es cierto? Hay muchos más, están los que se alimentan, no me acuerdo, en base a frutas solamente, y Los así, crudiveganos. y veganos, hay muchas variantes, digamos. Lo importante Solo quería es decir de la tipificación, digamos, que es algo que está en estos momentos en discusión. Hubo una consulta hace poco, digamos, a público en general, que fue muy pobre la participación. Creo que fueron menos de, no alcanzaron ni a mil respuestas en la encuesta, digamos, entonces no tiene mucha validez, pero está, digamos, los gremios participando de esto. Mi idea, no sé si está gustando por mi opinión, pero mi idea, ¿no es cierto?, es que tiene que existir, pero tiene que existir sujeta a un estímulo, ¿no? O sea, si yo produzco calidad A, me tienen que pagar calidad A, ¿no es cierto? Hoy día, en general, en el mercado chileno no se paga por la calidad directa, puede ser indirecta tal vez, pero en general, ¿no es cierto?, mucho ganado en pie, y básicamente por edad, conformación, ¿no es cierto?, que también no es la conformación como está regularizada en el caso europeo, donde si hay una pauta de pagos asociada, ¿no es cierto?, si es la categoría D, en este caso en Europa, ¿no es cierto?, si es E, si es P, etc. Entonces, yo creo que nos falta un poquito lidiar en esa línea con lo de la tipificación, de que eso se transforme en un estímulo, digamos, para que los productores que lo hacen bien lo sigan haciendo bien, y los que no, mejoren. Bueno, damos por terminado entonces. Como mencionamos anteriormente, una excelente charla. Te agradecemos, Rodrigo, por tu tiempo, por la preparación de todo esto. Agradecemos a todos los asistentes también, a nombre de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias, y nos veremos en próximas actividades que desarrollamos aquí dentro de la facultad. Así que muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias y que tengan una buena tarde y una buena semana.
Gracias. Chao, Chao, gracias chao. a ustedes.